Entonces, ahí. Buenas tardes, siendo hoy jueves 17 de septiembre, estamos en la clase de lengua y literatura con segundo de bachillerato. Ya habiéndoles dado indicaciones anteriores, procedemos a iniciar la clase. Si ustedes desean, debido a la lluvia, no hay ningún problema si ustedes apagan sus cámaras, no hay ningún inconveniente, porque con la lluvia siempre hay mucha interferencia en algunos internet. Dice, Sí, dígame, Mateo. a mí se me está yendo el internet a cada rato y no sé si habrá un problema con eso al momento de dar la clase o no. No, eso les iba a indicar antes de iniciar por si alguno tiene problemas de conectividad. La clase grabada va a estar en el modo, ahí justo donde usted le ve. Sí, entonces yo una vez termine la clase, le cargo a YouTube y subo el enlace para que usted le pueda visualizar si por X o Y motivo debe de retirarse por la lluvia que tenemos ahora. Este primer video va a estar así al aire libre, donde están ustedes acostumbrados a que, bueno, uno como profesor le coloque la información. Pero a partir de mañana, si observan donde dice carpetas, si le observan en el lado izquierdo. Sí, Licen. Desde mañana en adelante, todos los videos van a estar en carpeta. Solo la clase de hoy va a estar ahí en esta parte de aquí, la principal. Y a partir de mañana, si por X o Y motivo no puede ingresar, va a carpetas y va a haber una carpeta donde diga clases o videos de clases. Entonces ya la voy a crear y usted ahí va a poder encontrar todas las clases. Van a estar con la fecha y con el día. Entonces no se preocupen, eso quería indicarles antes de iniciar. Ahora vamos al repaso. Este es un repaso que vamos a realizar para poder realizar la prueba de diagnóstico. Entonces, en este repaso vamos a realizarlo el día de hoy. La prueba, les comunico, va a estar a partir de el día de mañana y se cerrará el día martes. Pero no quiere decir que el hecho de que se cierre el día martes, usted vaya a esperar hasta el día martes para realizarlo. Entonces, por favor, a partir del día de mañana se encuentra habilitada la prueba de diagnóstico hasta el día martes, 5 de la tarde. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No, ninguna, Licen. Listo. Entonces iniciamos haciendo voy a cerrar mi cámara, ¿sí? Porque como estoy con el celular me muevo mucho. Entonces, vamos a iniciar con la parte de definiciones. Entonces, estas son definiciones que nosotros ya hemos visto. Pero resulta de que el día de hoy vamos a interactuar todos, no únicamente yo soy la que les voy a hablar y hablar. Ustedes deberán también participar. Nosotros habíamos visto la parte de parafrasear. ¿Qué era parafrasear? Alguien que active su micrófono, por favor, o que pueda levantar la mano. Ah, ya, gracias, Kevin. Sería dar un resumen de, no un resumen, sino lo que entendiste con tus propias palabras sin cambiar el sentido del texto original. Ya, muy bien. Eso es parafrasear. Listo, muchas gracias, Kevin. ¿Puedes bajar tu mano, por favor? Gracias. Tenemos también argumentación. ¿Quién de pronto levanta la mano o activa su micrófono? Yo le hacemos. Sí. Solamente le activa y yo ya le veo aquí, ¿ya? No hay ningún problema. Es defender una opinión. Sí, ¿cómo la defendemos, Kelly? Podría ser no afirmando, sino con pruebas de lo que estamos diciendo. Ya, muy bien. Estas pruebas son unas bases y viene a ser con base científica comprobada o también la parte de bases
o pruebas estadísticas. Muy bien, Kerly. Tenemos la contraargumentación. Marina había alzado la mano, no sé qué pasó. Pero, bueno, alguien que active su micrófono o alce la mano. Contraargumentación. ¿Qué era contraargumentación? Marina Garcés. Era refutar algo que, o sea, comentarios que nos digan. Contraargumentación. De nuevo, Marina. O sea, es refutar algo que nos diga. Un argumento. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Está bien, Marina. Sí, es la parte de contradecir, de no estar de acuerdo, de un argumento que nos digan. Pero también hay que tener en cuenta que el contraargumento también tiene que ir con bases. Listo, muy bien, Marina. ¿Puede bajar la mano, por favor? Gracias. Tenemos falacia, alguien que active, a ver, Anaí fue la primera y Cristian nos hace la que sigue. Anaí Zúñiga, ¿qué es falacia? Engaño o mentira. Ya, muy bien, Anaí. Eso, tenemos una falacia, también tenemos falacias argumentativas, pero falacia únicamente es un engaño o una mentira. Tenemos a Cristian Chisac, que refutar. Que la falacia, digamos, es un argumento válido, pero que realmente no lo es. O sea, es mentira y un engaño, por decirlo así. Ya, pero ¿qué es refutar? Pregunto, Cristian. Refutar es... no sé, no me acuerdo eso. Ya, a ver, listo, no hay problema. Refutar es cuando es lo que se realiza en la parte de la contraargumentación. Entonces, yo no estoy de acuerdo con algo y refuto. Entonces, como decir, le voy a alegar, le voy a decir, ¿usted por qué lo dijo? Pero en el momento que yo diga, ¿usted por qué lo dijo? Tengo que tener bases. Un ejemplo, que el día de hoy cayó granizo, entonces yo le digo el día de hoy, Cristian, cayó granizo, justo porque San Martín de Porras estaba enojado en el cielo. ¿Usted qué me dice, Cristian? Que está mal o que esté equivocada tal vez. Listo. Entonces, en el momento que usted me diga que yo estoy equivocada, ¿pero por qué estoy equivocada, Cristian? Porque precisamente no pudo haber llovido por eso, sino por otras cosas, condiciones climáticas. Ya, muy bien. Entonces, lo que usted acaba de hacer conmigo es refutar, y refuta con el argumento que es sobre las variaciones climáticas. Eso es refutar. Listo, tenemos tesis. ¿Quién activa su a ver, Valenzuela? Aunque Marina fue la primera, pero vamos con Valenzuela, que no ha participado. Dicen, es una teoría que se mantiene con un razonamiento. Ya, y en sus propias palabras, Carla, ¿qué es? Es una teoría que se mantiene con un razonamiento. O sea, por ejemplo, es algo que nosotros debemos hacer para presentar un tema de grado o algo así. Ya, esa es una tesis, pero la tesis que nosotros hablamos en lengua y literatura se enfoca a otra. Está la tesis de grado, pero la tesis que hemos visto en clase no es esa de grado, es otra tesis. ¿Alguien de pronto? Gracias, Carla. Carla, vamos a ver. ¿Estás ahí? Activa tu micrófono. Sí, estoy aquí. Listo. Fíjate que yo tengo una idea, ¿sí? Entonces yo por lo menos digo, es importante comer frutas, ya que la fruta es saludable. Y es saludable porque tiene 80% de agua y tiene un 20% de vitaminas.
Entonces, la tesis viene a ser, la idea que yo tengo es que comer frutas es saludable, ¿cierto? Sí. Y en la manera de que yo estoy argumentando mi idea es cuando yo digo que tiene 80% de agua y 20% de vitamina. Entonces, la idea que yo tengo la estoy argumentando con esta base de un porcentaje. Y a esto le llamamos tesis. Tesis es la idea que yo voy a respaldar, la idea que, o bien también la idea que voy yo a refutar, pero siempre que va acompañado de algún argumento. Y eso es tesis, nada más. Igual más adelante vamos a verla también para aclarecer un poco de esta parte de la tesis. Recuerde que todo lo que vamos a ver el día de hoy, en su gran mayoría, va a ir en la prueba de diagnóstico. Ambigüedad, ¿puedes bajar la mano, Carla? Por favor, gracias. Tenemos ambigüedad. Marina. Es una expresión que se puede, o sea, que se puede interpretar en más de un sentido. Ya, muy bien. Muy bien. En el caso del ejemplo es el vino con V. Vino puede ser del verbo venir o del vino de la uva. Muy bien. Tenemos contradicciones. ¿Quién alza la mano o activa su micrófono? Bueno, entonces vamos con la parte de contradicciones. Contradicciones, un ejemplo, tendríamos lo siguiente. Que yo manifieste y diga, los colegios fiscales son muy buenos, son excelentes, sacan unos excelentes estudiantes. Pero luego ustedes me preguntan, ¿dónde estudia su hija? Y yo le digo, en un colegio municipal. Entonces, ¿será que lo que estoy diciendo lo estoy aplicando? ¿Qué opinan? ¿Lo estaría aplicando o no? ¿Qué opinan? ¿Sí lo estaría aplicando o no? Sí, No, Lice. dice, Listo, para los que dijeron no, están en lo correcto, no lo estaría aplicando, entonces estaría realizando una contradicción. Tenemos galicismo. ¿Alguien? A ver, vamos para acá. A ver, Carla. Se deriva del idioma francés. Y un ejemplo. Boutique, carnet. Ya, ¿y qué es una boutique? Una tienda de ropa. Ya, muy bien, pero es una tienda de ropa exclusiva, muy bien. Anglicismo, ¿quién alza la mano? A ver, vamos con alguien que no haya participado porque les veo que solo están participando los mismos. Ingrid Calvache, active su micrófono, por favor. Ingrid, sí, dicen, ¿qué es anglicismo? no me acuerdo, dice. Ya, gracias. María Belén, active su micrófono. ¿Qué es anglicismo? Son palabras que provienen del francés. Ya, ese es galicismo. Las que son de origen francés es galicismo. Y los anglicismos son de cualquier otro idioma. Ya, gracias. Vamos con Mateo. Presente, Lice. Ya. Anglicismo. ¿Qué es anglicismo? Sí, por favor. ¿Cómo es este? Son idiomas de otros lados, de inglés y de otros idiomas. Ya. A ver, muchas gracias. Tenemos a Steven Quinatoa.
Active su micrófono, Steven Quinatoa. Ya. Le escucho, Steven Quinatoa. Active su micrófono. Ahí. Son vocablos derivados del ¿De dónde? No le logré escuchar, Steven Quinatoa. ¿De dónde? español. Dicen. Ya, muy amable, gracias. A ver, Marina que tiene la mano levantada desde el comienzo. Son palabras propias del inglés. Por ejemplo, parking, que es wifi. Ya. ¿Son palabras qué? Son palabras propias del inglés. Ya. Kevin Avancín, otra definición. Muchas gracias, Marina, que tiene la mano alzada. Bueno, iba a decir lo mismo, que son palabras que son procedentes del inglés y que usamos en el español. Ya, entonces no dijo lo mismo. Acostúmbrense, verán que cada quien tiene su propia definición. Entonces, lo que una persona piensa, no piensa la otra. Listo, entonces entre los dos armamos la parte de anglicismo. Tenemos el galicismo, recuerde que es de origen francés, y el anglicismo es de origen inglés. Ambos vienen a ser extranjerismos, que era lo que algunos manifestaban. Los dos son extranjerismos, pero resulta de que al comienzo se pensaban que eran préstamos, pero la gente ya empezó a adquirirlos y también cambiarle la parte de pronunciación, la parte de escritura, y esto ya viene a ser, viene con su nombre de galicismo, el nombre de anglicismo, y son estos nombres que nosotros utilizamos y revolvemos entre el español y el inglés, y no se sabe mismo qué estamos hablando. Vamos con la narración. A ver, regreso yo a la clase. Ya. Vamos con la narración. Tenemos aquí que la narración es un relato oral, escrito, y toda narración cuenta algo que ha sucedido. Esto puede ser real o puede ser ficticio. En las narraciones tenemos los cuentos, los mitos, las leyendas. Y para esta parte de narración tenemos varios tipos de narradores. Algunos que están en primera persona, otros en segunda y otros que se cuentan en tercera persona. En uno de ellos tenemos narrador testigo, omnisciente, y con este video vamos a visualizarlo, por favor, para que quede más claro los tipos de narradores que existen. Prestarán atención. Una vez finalice el video, vamos a interactuar. Regálenme un segundito, por favor. Recuerden que si ustedes pueden aceptar a algún compañero de ustedes, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Licen, Sí, dígame. disculpe, mi compañera Doménica y Balcázar no pueden entrar a la clase porque no se le descarga la aplicación, porque es muy pesada. No, fíjate que es menos pesada que el Zoom. Es que se le está demorando en descargar y no pueden entrar rápido por eso. Por lo menos con mi compañera Doménica le estoy compartiendo por videollamada la clase. Ah, ya. Entonces no hay ningún problema. En el momento de que yo envíe la asistencia, le puedes pasar ya que tienes el número de ella. Ok. Hasta los movimientos de los personajes. Veamos este fragmento. Licen, disculpe que le interrumpa. No hay problema. Es que le iba a decir una cosa, es que mi internet está mal y no puedo conectarme en esta clase. Pero ahorita me van a arreglar. Y me van a arreglar ahora. ¿No habría ningún problema?
No, no se preocupe. Les comunicaba al comienzo de la clase que esta clase está siendo grabada y va a estar en el mod. Entonces no hay ningún problema, ¿sí? No se preocupe. No, no se preocupe. Ya, Lice, muchas gracias. Pase bien, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Recuerde que estamos haciendo un repaso para la prueba de diagnóstico. También recuerde que si algún compañero de ustedes está ingresando, usted le puede aceptar. Hola amigos de YouTube, hoy veremos los tipos de puntos de vista en una narración. No es lo mismo autor y narrador. El autor es el creador o persona real que escribió el texto y el narrador es un personaje creado o voz ficticia que nos cuenta las acciones o hechos. Tomando en cuenta a Genet y su clasificación de los narradores de acuerdo a su participación en la historia o diégesis, los clasificaremos en dos categorías: el narrador heterodiegético, que no es parte de la historia, y el narrador homodiegético, que sí participa en ella. Dentro de los narradores heterodiegéticos tenemos al narrador omnisciente y el narrador objetivo, también conocido como observador. El narrador homodiegético se presenta como el narrador testigo y el narrador protagonista. Este último es también conocido como autodiegético, ya que narra su propia historia. Definamos estos tipos de narradores de acuerdo a la figura. El narrador omnisciente es como un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Nos puede narrar desde las acciones hasta los sentimientos de los personajes. Veamos este fragmento de la Metamorfosis. Gregorio ya no comía casi nada. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas, y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. Se puede observar que el narrador sabe todo lo que le suceden a los personajes, incluso nos da cuenta sobre los sentimientos de Gregorio. El narrador objetivo es como una cámara que solo se encarga de registrar los hechos y describirlos. Se diferencia del narrador omnisciente, ya que en este caso no se narran sentimientos ni se juzgan a los personajes, solo se narrará fríamente el hecho. Veamos este texto de Camilo José Cela. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Nota que el narrador solo se encarga de describir los hechos como si una cámara nos diera cuenta de lo que registra. El narrador testigo es aquel que, como vimos, sí está presente en la historia, pero no es el protagonista, sino un espectador que lo acompaña. Se encarga de narrar principalmente lo que le sucede al protagonista que él ve. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y, metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. Notamos que la historia es ahora narrada por Watson, quien sí participa en la historia, pero el protagonista es Sherlock Holmes. El narrador protagonista se presenta cuando el personaje principal narra lo que a él le sucede, es decir, nos cuenta su propia historia y es el centro de ella. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos,
pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. En este fragmento, el narrador nos está contando su propia historia. Según la persona gramatical que predomina en cada narrador, podemos ubicar a los dos primeros en tercera persona y a los dos últimos en primera persona. Debemos añadir también algunos otros casos. El narrador en segunda persona suele poner al lector como protagonista, o también puede realizar una autorreflexión. Según sea el caso, podemos ubicarlo como protagonista si fuera autorreflexivo, o testigo si el lector fuera el protagonista. Incluso puede ser un narrador heterodigético. Observemos el siguiente texto. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. La narración no siempre se da desde una sola perspectiva. A veces, más de un narrador nos cuenta los hechos según su versión. A esto le llamamos perspectiva múltiple o enfoque narrativo múltiple, ya que hace saltos de un narrador a otro. Un ejemplo claro es la novela de Faulkner, donde 15 narradores cuentan sus versiones del mismo hecho. Pero este cambio puede hacerse incluso en un mismo párrafo. Veamos el siguiente ejemplo. Todavía llevaban pantalón corto ese año. Aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del terrazas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Si el video te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Entonces tenemos esta parte de la narración y la parte de los tipos de narradores. Hay que tener en cuenta los tipos de narradores que tenemos, los que están en primera persona. ¿Cuáles son los que están en primera persona? ¿Alguien active su micrófono, por favor? A ver, tenemos a Marina Garcés. Son los heterodiegéticos. Y con palabras normales, ¿cuáles serían? ¿Narrador qué? Narrador omnisciente y narrador creativo. El de primera persona. A ver, vamos, Kevin, Avancín. ¿Cuáles son los narradores en primera persona? El protagonista y testigo. Ya, muy bien. Y lo que es el omnisciente es de tercera persona. Ahora tenemos aquí la parte de la diglosia. A ver, vamos a hacer un breve recorderis. ¿Qué teníamos de qué era la diglosia? A ver, vámonos acá. Anaí. La diglosia es cuando dos lenguas conviven. Ya, ¿qué más, Anaí? ¿Estas dos lenguas conviven en dónde? En un lugar o un territorio. Ya, muy bien, en un mismo espacio geográfico, muy bien. ¿Qué más sucede con la diglosia? Muchas gracias, Anaí. A ver, Kevin. Que una de esas lenguas predomina más que la otra. Ya, ¿y cuáles serían las causas que se dio? ¿Alguien que levante la mano? O active su micrófono. ¿Por qué se dio la diglosia? A ver, Cristian Chisac. Sería por, digamos, la gente que viene de otros lugares y tiene sus variedades lingüísticas y así pues los demás adaptan esa forma de hablar o esas palabras nuevas. Ya, estamos por la parte entonces de las variedades lingüísticas con lo de Cristian.
Muchas gracias. Tenemos a Marina Garcés. Había alzado la mano. Es por la sociocultura. En la parte de la diglosia, ¿en qué parte de la sociocultura? A ver. Le escucho, Marina. Estatus. Ya. Entonces, esas serían una de las causas. A ver, muchas gracias. Kevin Amancín. Por el mestizaje, Elisa. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces tenemos aquí la parte socioeconómica y tenemos la parte del mestizaje que vino con la parte de los conquistadores. Carla Valenzuela, ¿por qué tengo a dos Carlas? Active su micrófono, Carla. ¿Por qué? Sí, Lisa. Es que me voy a cambiar de dispositivo porque mi hermano tiene que defender un proyecto en la universidad, entonces estaba cambiándome al celular. Pero ya me salgo de aquí. Ya no hay ningún problema. Listo, entonces continuamos. Solo el único favor que les pido que silencien sus micrófonos, nada más. Listo, entonces vamos aquí con la diglosia. Prestarán atención. Este video es súper corto, pero habla sobre una temática que es muy importante y hace referencia a la parte de las causas y las consecuencias de la diglosia. El día de hoy hablaremos de uno de los fenómenos que estudia la sociolingüística, la diglosia. La diglosia es una situación social en la que una comunidad de hablantes utiliza dos variantes de una lengua o dos lenguas distintas. En el caso de tres o más variantes o lenguas, se habla de poliglosia. De acuerdo con Charles Ferguson, en la diglosia estricta pueden observarse fenómenos tales como función. Una de las dos variantes o lenguas se usa en situaciones formales y la otra en situaciones informales. A ver, aquí tenemos en esta parte, tenemos la función. Una se habla, nos mencionaba en aspectos formales y otras informales. Alguien, a ver, vamos a ver a alguien que levante la mano, por favor. En el caso de aquí del Ecuador, ¿cuál sería la formal? ¿Cuál es el idioma formal que utilizamos? O alguien que active su micrófono. A ver, vamos con Marvicando. Active su micrófono, por favor. Marvicando. Active su micrófono, Marvin. Listo. También me pueden escribir por el chat. Tamara Fuentes. Sí, Lisa. Tenemos aquí la función de la parte de la diglosia. Entonces mencionaba que una utilizábamos en un contexto bien formal, en el otro un contexto no tan formal. ¿Cuál sería el idioma que utilizamos, el formal? Aquí en el Ecuador. El español. ¿Y en el informal? El quichua. Ya, muchas gracias. Vamos a ver Steven solo. Steven está escrito con mayúsculas. No sé si es Steven Quirol. Active su micrófono, Steven. Pongámosle que sea Steven Quirol. Active su micrófono.
Lara, ¿está por ahí Lara? Sí, Lisen. Ya. ¿Cuántos idiomas tiene el Ecuador? ¿Un aproximado? Es 2, Ya. ¿Y los ancestrales? 11. Ya. Gracias. ¿Alguien que tenga otra respuesta? A ver, vamos aquí. Marvin Cando no ha podido activar su micrófono. Tenemos a Alex Disculpe, Lisa. Ibarra. A ver, ¿ya está? ¿Cuántos Sí, disculpe. idiomas tiene? ¿Cuántos idiomas tiene el Ecuador? El Ecuador. Los ancestrales. Uno, el quichua. Ya, gracias. Alex Ibarra, ¿tienen su mano alzada? Ya, los principales son el castellano, el quichua y el shuar. Ya, muy bien. Según la Constitución, tenemos los idiomas que usted acaba de mencionar. Eso está en la parte de un artículo en la Constitución. Pero aparte de estos idiomas, tienen un aproximado, son 14 lenguas en total que se hablan aquí en el Ecuador, que no están reconocidas. Continuamos con el video. Prestigio. Una de las dos variantes o lenguas es considerada más bella, lógica o importante. Adquisición. La variante o lengua de menor prestigio se adquiere como lengua madre, mientras que la de mayor prestigio se aprende en un contexto académico. Sistema gramatical. El sistema gramatical cambia, ya sea por reducción o desaparición de categorías gramaticales. Léxico. La variante o lengua de mayor prestigio cuenta con un léxico culto o especializado, mientras que la variante de menor prestigio no posee algo similar. Estandarización. La variante o lengua de mayor prestigio se estandariza porque es estudiada. Se elaboran diccionarios y normativas ortográficas de esta. Por su parte, la variante de menor prestigio no es objeto de estudio, por lo que no experimenta estandarización. Herencia literaria. Se pueden encontrar registros literarios de la variante o lengua de mayor prestigio, los cuales son inexistentes en la variante o lengua de menor prestigio. Estabilidad. A lo largo del tiempo, la situación de diglosia puede desaparecer debido a la mezcla de ambas variantes o lenguas. Creo que solo escribiese mis fichas. Bueno, eso es todo por hoy. ¡Nos vemos! Tenemos la parte de los recursos estilísticos para persuadir al lector. Estos recursos estilísticos para persuadir al lector, tenemos aquí la parte de las falacias argumentativas. Estas falacias argumentativas ayudan a convencer o a persuadir al lector. Para ello tenemos el día de hoy, vamos a repasar 2, 4, 6 tipos de falacias argumentativas. ¿Quién nos ayuda con la primera, por favor? Tenemos con el nombre de tipo de falacia, la definición y el ejemplo. Gracias, Marina. Ataque personal directo. Definición. Descalificar al oponente sin refutar los argumentos. Ejemplo. Tú no eres madre, así que no sabes cómo educar a los hijos. Ya, muchas gracias. Entonces tenemos aquí la parte de que ataca a la persona, pero este tipo de falacias no ataca el argumento como tal, sino ataca, digamos, en el caso de que dice tú no eres madre. No está atacando el argumento, está atacando a la persona. Tenemos el segundo tipo de falacia. ¿Quién alza la mano, por favor? ¿Nos ayuda con la lectura? ¿Algún voluntario o voluntaria? Dicen yo. Ya, muy bien. Gracias, Carla. Apelación a los sentimientos.
Intenta conmover, producir compasión para recibir un trato especial. Ejemplo, no me repruebe. Si lo hace, repetiré y no podré graduarme con mis compañeros. Ya, muchas gracias. Entonces, este tipo de falacia es si yo puedo conmover o convencer a la otra persona a raíz de lo que yo siento. Y esto es una especie de manipulación que le conocemos normalmente. Entonces, a través de que diga, ay, eso suele pasar, ay, si me termina, ¿qué pasa cuando uno, qué le dice el novio o la novia? Si tú me terminas, ¿qué hago? Me muero. Eso. Y pasa un año y siguen por ahí vivos. Entonces, esto es una falacia, es una mentira, apelar a los sentimientos. Vamos con la tercera. ¿Quién? Anaí, muchas gracias. Ayúdenos, por favor, con la tercera. Apelación a la falsa autoridad. Definición. Apela al testigo de personas que no tienen autoridad en la materia que se discute. Ejemplo. Tómate una aspirina para la colitis, dijo la vecina. Ya, muchas gracias. Ese tipo de falacia argumentativa que es apelar a la autoridad, esto suele cuando la persona, bueno, suele pasar con las mamás, que la mamá de pronto dice usted, ay, mamá, me duele la cabeza. Ay, ya, eso es porque tienes hambre. O tómate esta agüita y se te va a quitar. Entonces, muchas veces el dolor de cabeza puede ser originado por una migraña o porque esté pasando algo en el cerebro. Entonces, si es que el dolor de cabeza repetitivo, tendría que ir a donde un especialista, un doctor que es la persona idónea para que le diga a usted qué es lo que tiene. Entonces, esta parte de falacia argumentativa de apelar a la autoridad, creen que de pronto porque son adultos o porque son de pronto alguien importante, pueden dar cierta opinión y que las demás personas debemos acatar esta información. Tenemos falacia, falsa analogía. ¿Quién nos ayuda, por favor? ¿Quién alza la mano? Yo, Lizzy. A ver, alguien activó el micrófono. Mateo, ¿cierto? Sí. Listo. Sí, falsa analogía. Definición. Establece analogía entre dos situaciones que no son compatibles. Ejemplo. Es injusto que los estudiantes... Comparables. Ejemplo. Es injusto que los estudiantes no puedan consultar libros al resolver exámenes, pero los médicos sí consultan sus libros al redactar medicamentos. Listo, entonces recuerde, muchas gracias. Recuerde que las analogías son comparaciones. Entonces estas comparaciones ya vienen a ser con la parte de una falacia. Y esto se tienen en cuenta con las falacias argumentativas, falsas analogías, o sea, unas falsas comparaciones. Una cosa es el médico que ya hizo su carrera y de pronto alguna base o algo para no equivocarse, pero el estudiante recién está adquiriendo este conocimiento y lo que estaría haciendo es una copia o un plagio. Vamos con la parte de falacia, la antepenúltima. Vamos a ver alguien que no haya leído. Muy amable, gracias Marina, pero alguien que no haya leído, por favor. A ver, Steven Quirola. Si puede activar su micrófono. Sí, Liz. Por favor, gracias. Ya, Liz. Generalización o conclusión apresurada. Usar el modo de razonamiento por generalización, pero con evidencia insuficiente. Ejemplo, eres exagerado y opresivo. Todos los padres son iguales. No comprende a su hijo. Listo, muchas gracias. Entonces aquí nosotros vamos a sacar una idea o vamos a sacar aquí a través de unas premisas algo apresurado, entonces no hemos analizado bien aquí las circunstancias. Tenemos la última, causa falsa. ¿Quién nos ayuda, por favor? A ver quién levantó la mano. Cristian Chizá, gracias. Causa falsa. Apoyar la tesis en causas que son mera casualidad o por correlación de hechos. Ejemplo, no nos subamos a ese bus.
porque cada vez que lo hago peleo con alguien. Ya, muchas gracias. Entonces aquí a través de que sucede algo, nosotros no podemos decir que siempre, digamos un ejemplo, cuando me voy por este camino me roban, entonces si es que voy así sea acompañada me van a robar. No, casualmente la causa que pasó, que ese día, digamos, le robaron fue porque fue por casualidad, no quiere decir, esto vendría a ser como lo que han escuchado algunas veces que dice, si paso por debajo de una escalera me va mal, o si veo un gato negro me va a ir mal, o si se me rompe un espejo tengo 7 años o 7 meses o 7 días de mala suerte. Eso es una causa falsa. No es nada comprobado ni nada verídico que si pasan estas cosas vayan a suceder lo siguiente. Entonces aquí tenemos los recursos estilísticos para persuadir al lector y son las falacias argumentativas. Tenemos aquí, antes de continuar con el texto argumentativo, porque tengo un personaje en la sala de espera, les voy a compartir les voy a compartir el enlace para su asistencia, por favor. Mil disculpas si alguien me escribe. Yo manejo con el WhatsApp todo, entonces para sacar los enlaces tengo que meterme al WhatsApp, pero no necesariamente tengo tiempo para revisar. En este momento les envío el enlace, por favor, para su asistencia. Ay, no se me va. Se fue. Ya está en el chat. ¿Me confirman si ya lo vieron ustedes en el chat? Sí, Licen, ya está. Ah, ya listo. Entonces, por favor, llenen la asistencia. Muy amable, gracias. Dicen, Sí, dígame. si no tengo cuenta de Microsoft. Tienes que crearte una, pero sí sabe cuál es, ¿cierto? Es la de Hotmail. Ah, Hotmail. Sí, esa es Hotmail o la de Leap o es que no sé cómo se pronuncia. Outlook. No sé cómo se pronuncia. Esa es. Y se ponemos los dos nombres y los dos apellidos. Sí, por favor. Ya, Liz. Licen, una pregunta. Sí, dígame. Licen, yo tengo en Microsoft la misma cuenta que tengo de Gmail. A mí sí me funcionó con la misma. Con la de Gmail le funcionó. Sí, Licen. Ah, eso sí no sabía. Bueno, entonces no hay ningún problema. Ya, Sí, Licen, porque gracias. lo que tenía entendido que pedía la otra, pero como todo va cambiando y evolucionando, pero bueno, buenas. Entonces Licen, estamos, sí, dígame.
Yo puse mi cuenta de Lowblog en la del Microsoft. ¿No hay problema? Es esa misma. No, es esa misma. Ya. La misma, no hay problema. Una vez terminen de todos ingresar a la asistencia, se va a cerrar, ya no se van a aceptar más respuestas. Entonces, por favor, tienen 2 minutos más para que todos terminen de colocar su asistencia y una vez se cierra ya no podrá colocar su asistencia. 2 minutos más. Nos faltan todavía 4 personas. Lisa, no tengo cuenta en Microsoft. En la de Hotmail. No tengo cuenta de Hotmail, Lisa. Solo de Gmail. Sí. Colóquele no tengo ya. No hay problema. Para las personas que no la tienen, les dejo esa actividad, por favor, ese deber, porque al comienzo de año se les manifestó que tengan estas 2 cuentas, porque resulta que ahorita al comienzo yo ya les voy a aceptar a ustedes así nomás, pero en la próxima yo ya tengo que empezar a crear, eso ya sería para el próximo mes. Ya creo grupos especializados ya solo para ustedes. Entonces, grupos de segundo, de primero, y lo voy a hacer con su correo. Para eso es que necesito el correo de Hotmail, o el de Live, o el de Outlook. Para eso es que se le está pidiendo, por favor, ¿sí? Para armar ya las clases con los grupos pertinentes. O sea que ya la persona que no esté en esa clase no podrá ingresar. De pronto una persona que falte por la asistencia. Nadie. Bueno. Entonces cerrémosle nomás. Ya está. 16, se alcanzó una persona a enviar. Ahora. Alguien. Continuemos, por favor. A ver, disculpe, alguien necesita ingresar. Ya. Entonces continuamos con la parte de texto argumentativo. Por favor, silencien sus micrófonos. Gracias. Entonces tenemos aquí el texto argumentativo. Gracias. Tenemos aquí el texto argumentativo y en el texto argumentativo vamos a ver un video explicativo. De igual manera, aquí aparece la parte de la tesis que les manifestaba al comienzo. De igual manera, es un video que dura 2 minutos 16, es súper corto, pero prestenle atención sobre la parte de los textos argumentativos. Pasemos al texto argumentativo. Imagínense que alguno de ustedes no estuviera de acuerdo con algo que yo digo. Eso está bien, pero pónganle una argumentación. Escríbanme un mail explicando el porqué de su desacuerdo. Redacten un texto y traten de convencerme. Porque de eso se trata un texto argumentativo, de convencer o persuadir de que un punto de vista es más válido que otro. Va a ser difícil. Ahora, comentando una película con un amigo, le dices, no me gustó esa película porque es mala.
eso no es un texto argumentativo, porque le falta lo básico, las razones, los argumentos racionales. Si en cambio le dices, no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, el protagonista no presenta evolución a pesar de todo lo que le va pasando, y las actuaciones son frías y externas. Ahí sí estás argumentando. Un texto argumentativo tiene generalmente las siguientes partes. Una tesis, que es la que el autor defiende o rebate, es su punto de vista. Los argumentos, que son los criterios lógicos y racionales que ocupa para defender su punto de vista. Una o más conclusiones que le sirven al autor para reforzar su tesis y algunas veces para dejar en claro cuál es su objetivo final de persuasión. Las conclusiones a veces pueden estar explícitas o implícitas. Veamos este ejemplo de texto argumentativo sobre los productos transgénicos expuesto por un detractor de su consumo. Los productos transgénicos son nocivos para la salud. La tesis. Estudios confirman que niños consumidores de productos transgénicos desarrollan más alergias. Argumento 1. Los estudios no han confirmado que los productos transgénicos son. Argumento 2. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos orgánicos desarrollan menos alergias que niños consumidores de productos transgénicos. Argumento 3. Los productos orgánicos son más sanos que los productos transgénicos. Conclusión 1 explícita. Incluso podríamos inferir una conclusión implícita. No compre productos transgénicos. ¿Te das cuenta? Es importante entonces que cuando identifiques un texto argumentativo, partas con la pregunta de ¿qué pretende el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones? Después, trata de identificar las partes del texto argumentativo, los argumentos y las conclusiones. Y recuerda, ahora que te estás leyendo mucho, siempre pregúntate qué tipo de texto es el que estás leyendo. Suerte. Tenemos también la parte de la cultura escrita en la era digital. Esa es una temática que nosotros habíamos visto y habíamos realizado un cuadro de doble entrada. ¿Qué pueden decir sobre la cultura escrita en la era digital? 3 personas que activen, por favor, alcen su manito o activen su micrófono. Voy a repetir la pregunta. Sí, tenemos aquí la cultura escrita en la era digital. Nosotros habíamos realizado un cuadro de doble entrada, habíamos hablado en clase. ¿Y qué pueden decir sobre la cultura escrita en la era digital? Solo 3 personas que activen la mano. Alcen la mano o activen su micrófono. A ver. ¿Alguien, algún voluntario o voluntaria? Tenemos la cultura escrita en la era digital. Nadie. Entonces yo ya les voy a ver. Fernanda Olaya, regáleme un número, por favor, del 1 al 16. 15. Gracias. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tamara Fuentes. Mándelos. ¿Qué podrá decirme de la cultura escrita en la era digital? Que ahora, o sea, antes, por ejemplo, había máquinas de escribir y así, y ahora ya hay como que computadoras y eso. Ya, muy bien. Muchas gracias, Tamara. Marina, alzó la mano. ¿Qué nos puede decir? Listen, yo creo que no son actos voluntarios y motivados por la curiosidad del ser humano. Y con sus propias palabras, Marina. Que son muy distintas el tiempo de ahora con lo de antes.
¿En qué sentido? ¿En qué aspecto, Marina? En que ha habido muchos cambios, como que antes ocupaban, por ejemplo, la que ahorita es parrilla, ocupaban antes el fuego para hacer sus alimentos. Ahora hay cocinas. Ya, y recuerde que estamos cultura escrita en la era digital. Gracias. Cristian, alzó la mano. Dices, por ejemplo, antes, digamos, la escritura era manual y ahora la escritura, digamos, es digital y pues como, digamos, las nuevas tecnologías van surgiendo y van dejando atrás, digamos, como hacían antes, digamos, como escribían antes. Sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ver esta parte del... Esta información va recopilado a lo siguiente. ¿Qué va a ir aquí en este video? Va a ir la cultura escrita, la evolución de la cultura escrita, la era digital. Tenemos las fuentes de información. Las fuentes de información tanto de la unidad 1, 2, 3 y 4. En el siguiente video va a hablar sobre la parte del plagio, sobre la parte de cómo usted tiene que leer selectivamente para encontrar una información que sea verídica, que sea confiable. Y vamos a ver el video a continuación, por favor. www.juanordiales.com/academic. La clase de hoy es sobre las transformaciones de la comunicación en la era digital. La modernidad y las revoluciones tecnológicas nos han llevado a una sociedad en la cual tenemos la constante necesidad de transmisión de información, en particular de noticias en tiempo real. Este se ha vuelto uno de los objetivos principales de las agencias de noticias para generar ganancia. Desde la invención de Telegrafo en 1829, las TICs han ido evolucionando hasta nuestros días, que se caracterizan por nuestra dependencia de las plataformas digitales para la transmisión de información. En la actualidad, prensa, radio y televisión se han transformado y han dado pasos para convertirse en medios digitales. Encontramos cadenas, publicaciones y radios que eran la base de los medios tradicionales que ahora solo se transmiten de manera digital. Los periódicos son quizás quienes han salido más afectados de toda la innovación tecnológica de los últimos 20 años. Toda la información que traía un periódico en papel la podemos ahora encontrar en una página electrónica enriquecida con todo tipo de recursos multimedia. Los periódicos digitales han desplazado a los periódicos impresos, tanto así que las ventas de los periódicos impresos han descendido hasta el punto en que muchos de ellos sobreviven debido a las suscripciones digitales. Los periódicos más prestigiosos del mundo se encuentran ahora disponibles en línea, pero el hecho mismo de que se ha cambiado la manera en la que puedan consultarse ha provocado algunas transformaciones a nuestra cultura que nos inundan de nuevos retos en esta llamada era digital. En primer lugar está la abundancia de información. El libre acceso a herramientas y plataformas para publicar en línea ha hecho que haya una oferta excesiva de fuentes de información, cada una con intereses diferentes. Como lectores, nos vemos obligados a escoger estas fuentes para tratar de hacer una selección objetiva de esa información. La identificación de nuevos fenómenos como fake news nos está llevando a un problema en cuanto a la información que consumimos como sociedad. La información en muchas fuentes no es confiable, es malintencionada o busca la desinformación. En segundo lugar tenemos a la inmediatez informática. Ayudados por los recursos de la web 2.0, los periódicos se nutren de las transmisiones digitales de video en vivo, como las redes sociales, para transmitir información de inmediato. Los periódicos destacan a sus reporteros que se encuentran en el lugar de los hechos, y a diferencia de lo que sucedía antes de la masificación del Internet, los corresponsales pueden enviar micronoticias o hacer transmisiones en vivo a través de las redes sociales. También, mediante aplicaciones celulares, pueden subir la noticia de inmediato a la página web del periódico. En tercer lugar está la interacción con los lectores. Nunca antes, los lectores de los periódicos habían sentido que estaban tan cerca de la noticia ni que podían participar con sus criterios y opiniones dentro de los debates. Los foros y la sección de comentarios de los periódicos digitales permiten crear debate entre los usuarios sobre los acontecimientos que les permiten observar las tendencias y la generación de la opinión pública. En cuarto lugar tenemos la búsqueda de información.
Puesto que los periódicos digitales conservan sus diarias versiones en la web, acceder a ellos es fácil y permite hacer consulta de noticias e inclusive conseguir ediciones anteriores. También tenemos el acceso a información anexa. Con frecuencia, los periódicos digitales facilitan la comprensión de los hechos noticiosos a través de enlaces al final de las noticias o como links dentro del texto. Este recurso propio del Internet ayuda a que el lector pueda comprender el contexto de la noticia navegando por sus enlaces de noticias anteriores o inclusive yendo a diferentes referencias o datos adicionales. Un diccionario nunca puede faltar en la vida de un estudiante, ya que él nos ayuda a entender y a aplicar palabras que no conocemos. Ellos han jugado un rol importante como testimonios de la historia, mostrando cómo las palabras reflejan la forma de pensar y sentir de las personas en la época donde las utilizaron. La historia de los diccionarios es larguísima. Se cree que los primeros diccionarios surgieron en Mesopotamia alrededor del 2300 a.C. El primer diccionario de la lengua castellana, compuesto por la Real Academia Española, fue publicado en 1780, casi 7 décadas después de su fundación y aproximadamente 7 siglos después de los primeros vestigios de la lengua española. La versatilidad de los diccionarios y su aporte a la cultura se ha potenciado con la era digital. Por un lado, los diccionarios digitales nos permiten hacer lo mismo que un diccionario de papel, es decir, ver los significados de las palabras. Pero por otro lado, también tenemos usos extras como entender la categoría gramatical, información de ámbito de uso, etc. Además, muchas de estas páginas nos ofrecen alternativas interesantes. Por ejemplo, veamos la página de la Real Academia Española y qué nos ofrece. Las bibliotecas digitales son grandes repositorios de acceso virtual en la que los usuarios pueden consultar distintos tipos de archivos de conocimiento. Y aunque el concepto de biblioteca nos remita siempre a los libros, una biblioteca digital puede contener audiolibros, discos, películas, inclusive revistas digitales de tipo científica o cultural. La ventaja de las bibliotecas digitales es que ponen al alcance de todo el mundo, a cualquier hora, su información. Las bibliotecas digitales no cierran nunca y podemos consultarlas sin importar dónde estemos. Toda biblioteca virtual tiene una estructura como la siguiente. Primero, todas tienen una base de datos, que son esas referencias, los textos completos, las revistas y otros recursos. Además, colecciones electrónicas que están organizadas acorde a la estructura de la organización que las ha creado. En algunos casos se pueden descargar colecciones completas. Catálogos en línea que permiten efectuar búsquedas en los materiales bibliográficos de la red de las bibliotecas. Herramientas que facilitan el manejo de la información y brindan espacios para la capacitación y el trabajo en grupo. También servicios bibliotecarios, proporcionados por el personal especializado para facilitar la localización de los recursos informativos. Este es el final de la explicación del tema de hoy. Recuerda suscribirte al canal y nos vemos más tarde en la clase en línea. Tenemos aquí el surgimiento de la literatura latina. Este surgimiento de la literatura latina es todo el proceso que se dio para llegar hasta donde estamos hoy en día. Entonces recuerden que viene con la inspiración de la parte de la literatura griega y tiene también de la parte de esta parte de los escritores como Ovidio y algunos de ellos que inspiraron a los escritores posteriores para que hicieran sus escritos. La única parte de los escritos que fue
original, que no de pronto se basó en la parte de la parte griega, fue la parte de la poesía lírica. Para ello vamos a ver un video explicativo donde nos va a decir sobre esta parte del surgimiento de la literatura latina, por favor. Este video es súper corto. Es un video más que nos va a contar cómo surgió, cómo llegamos nosotros a la parte de la literatura latina. Literatura latina. La República Romana vio nacer una importante tradición literaria que habría de continuar a lo largo del Imperio y más allá en la Edad Media y el Renacimiento europeos. Su vehículo fue el latín, lengua indoeuropea itálica que nació a orillas del río Tíber. Aunque existía en el Lacio una tradición poética y dramática nativa, los temas y estilos de la literatura latina tienen sus cimientos en la literatura griega, leída y traducida por los romanos. Desde el siglo III a.C., autores como Livio Andrónico, Terencio y Plauto empezaron a explorar las posibilidades estéticas de su lengua. Antes del florecimiento de la declamación en latín en el siglo I a.C., el uso literario ya se había divorciado considerablemente de la lengua hablada, tendencia que con el tiempo se haría cada vez más evidente. La llamada Edad de Oro de la literatura latina se extiende desde el siglo I a.C. hasta el I después de Cristo, abarcando el final de la República y el establecimiento del Imperio. La metafísica fue cultivada por Lucrecio, y en la lírica fueron influyentes los neoteroi, poetas partidarios de cultivar el arte por el arte. Catulo fue uno de ellos. Muchos de los mayores exponentes de esta época fueron notables hombres de acción o figuras públicas como Julio César y Cicerón, quien adecuó la lengua latina a la expresión clara de pensamientos complejos. Bajo el reinado de Augusto, se extendió la opinión de que los poetas debían preocuparse más por escribir bien asuntos antiguos que por trabajar nuevos temas, y los escritores latinos siguieron caracterizándose por ser artistas del lenguaje antes que pensadores profundos. Se dio prioridad a la retórica, que se hizo en los romanos casi un instinto. Bajo el patrocinio de Maecenas, ministro de Augusto, escribieron el sabio Ovidio, el perfeccionista Horacio y el inmortal Virgilio. Poco a poco el arte verbal se desplazó de la arena política a las escuelas. El estilo epigramático de Séneca y Tácito se hizo más frecuente que el periódico, e impregnó la poesía y el teatro. Con notables excepciones, entre ellas las obras de Séneca, Lucano, Tácito y Juvenal, la literatura fue perdiendo originalidad en la llamada Edad de Plata, que se extiende hasta el año 133 después de Cristo. Fue decayendo nuevamente con salvedades como la obra de Apuleyo, hasta internarse en la Edad Media. El latín fue el lenguaje de la religión cristiana, así como el principal vehículo del arte culto y de la ciencia durante la Edad Media. Considerado una lengua internacional, fue utilizado en poesía, en textos científicos y obras filosóficas del Renacimiento, y siguió siendo un instrumento para el trabajo científico e histórico, y en ocasiones también artístico, hasta el siglo XVIII. Otra de las temáticas que nosotros también vimos fueron los organizadores gráficos, pero para antes de ello voy a habilitar la parte que tenemos aquí de dudas. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, active por favor su micrófono. Active nomás su micrófono si alguien tiene alguna duda o pregunta, por favor. Dudas o preguntas. Recuerde que estamos realizando el repaso para la prueba de diagnóstico. Y estos son los temas que son más relevantes, más importantes que hemos visto en el transcurso en primero de bachillerato, en lengua y literatura. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, activen su micrófono. ¿Alguien, por favor? No, ninguna duda, Liz. Ninguna duda, Liz.
Ya, muchas gracias. Entonces, tenemos aquí la parte de los organizadores gráficos, pero más esta parte de los organizadores gráficos les voy a dejar a ustedes como deber. En él, aquí en la parte donde está el, digamos, una especie de triángulo, le da play y este video le dejo aquí porque nosotros vamos a trabajar con organizadores gráficos y le voy a dejar este video aquí. Son ejemplos prácticos de mapas de pensamiento. Entonces, el deber de ustedes es visualizar esta parte de organizadores gráficos, aunque en primero de bachillerato también vimos algunos organizadores gráficos. Ahora en segundo vamos a trabajar con mapas de pensamiento y en el video vienen algunas características importantes de cada video. Pero la parte de organizadores gráficos no va en la prueba de diagnóstico. Todo lo que vimos en la parte de definiciones, en todas las temáticas que vimos, van a ir en su gran mayoría en la prueba de diagnóstico. Si alguien desea de pronto esta parte de las definiciones, bueno, sí participaron ustedes bastante, no creo que haya ningún inconveniente con la parte de estas definiciones. Recuerden también que va a reposar en el modo esta clase. Si es que usted tiene alguna duda, puede visualizar la parte de el modo. Para los que se incorporaron tarde debido a la lluvia, les manifestaba, a ver, les indico así. Les manifestaba que la clase va a estar en esta parte aquí principal, solo por el día de hoy, pero en las clases a partir de mañana van a estar aquí en la parte izquierda donde dice carpeta y se va a crear una carpeta donde diga videos de clases y van a estar con sus fechas. Entonces en esta carpeta usted le da clic y ahí va a estar una carpeta que usted podrá revisar y podrá visualizar todos los videos. Por favor, que veamos ahora, de ahora en adelante. Dicho esto, les agradezco mucho su asistencia y les espero el día de mañana.